Muy buenas noches para todos, bienvenidos a un nuevo ciclo de charlas del Seminario Financiero organizado para el semestre 2021, pero que estaremos desarrollando durante este 2022 en el calendario normal. Bien, hoy tenemos como invitada a la doctora Margarita Mejía Licosova. Ella es investigadora postdoctoral y docente en la Escuela de Negocios y Economía del Departamento de Finanzas de la Universidad de Tübingen de Alemania, con la cual está vinculada desde el 2016. Obtuvo su título de máster en Ingeniería Administrativa en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, eso fue en el 2008. Obtuvo su título de doctorado en Emprendimiento y Administración en la Universidad Autónoma de Barcelona en el 2014. Sus temas actuales de investigación se encuentran relacionados con el valor razonable, el fair value, en el reporte de información financiera, gestión del riesgo y auditoría. Y hoy nos estará compartiendo durante un lapso de unos 30 a 60 minutos aproximadamente una investigación que ha venido desarrollando en sus estudios postdoctorales y que tienen que ver con el impacto del cambio del auditor en el costo de la deuda en las organizaciones y en diferentes marcos institucionales. Así que muy bien, doctora, bienvenida a este evento. Vamos a escucharla, ella nos acompaña con un video desde allá. Vamos a escucharla. Cualquier duda o inquietud puede quedar sobre el chat, que con mucho gusto yo me encargo de que les demos respuesta oportunamente, pues no las vamos a desarrollar sobre la presentación, sino posterior. Muchas gracias por acompañarnos en este evento y le damos la bienvenida a la doctora Margarita con su tema. Doctora, bienvenida. Hola a todos y muy buenas noches. Gracias por estar conectados en este seminario virtual, por tomarse su tiempo para ver este video. También muchísimas gracias al profesor César Augusto por brindarme la oportunidad de compartir con ustedes los resultados de este proyecto, en el cual he estado entretenida mucho tiempo y que por fin muestre alguna luz al final del túnel. Bueno, yo creo que ya después de la presentación tan completa que hizo el profesor César Augusto sobre mi trayectoria no queda más que decir, solo que en efecto estoy aquí viviendo y trabajando en Tübingen, esta preciosa ciudad universitaria llena de colores. Y bueno, también agradecerle a la tecnología que nos brinda la posibilidad de estar conectados a pesar de todos los problemas que trae la pandemia. El título del artículo que quiero compartir con ustedes es el impacto del cambio de auditor en el costo de la deuda en diferentes marcos institucionales. En este proyecto yo no he trabajado sola, sino con un coautor que se llama Tobias Svanström, de la Universidad de Umeå en Suecia, en estos países nórdicos que tienen auroras boreales cuando hace mucho frío. En este proyecto hemos estado trabajando básicamente durante 5 años, desde el 2015, cuando hice una estancia de 3 meses allí en esta universidad con el profesor Tobías. Y bueno, este proyecto ha evolucionado bastante desde que lo comenzamos. Pues la idea inicial era estudiar los cambios de auditor en España, ya que teníamos una muestra en una base de datos muy local, española. Queríamos ver el cambio de auditor en las empresas cotizadas españolas y cómo este cambio de auditor impactaba el costo del capital, o sea, todo el lado derecho del balance general, compuesto por el pasivo y patrimonio, o sea, ver cómo los bancos y cómo los accionistas percibían el cambio de auditor por parte de la empresa, como buenas o como malas noticias. La cuestión es que con esta historia, que fuimos a varios congresos, que mandamos a varias revistas, recibimos muchos comentarios y obviamente muchas críticas que nos decían que bueno, que muy interesante el tema, pero que era muy local, que de pronto España solita no representaba a la Unión Europea ni mostraba ningún concepto importante para resaltar. O sea que lo que hicimos más adelante, después de tantos ajustes, modificaciones y sufrimiento, fue
evolucionar el proyecto hacia algo un poco más grande en el sentido del tamaño de la muestra y de la variedad de la muestra. Luego de un proyecto muy local, focalizado solamente en España, pasamos a una muestra compuesta por 13 países europeos, que ya es algo mucho más representativo. Y la pregunta que era tan amplia al principio, que era sobre todo el costo de capital, pasivo y patrimonio, bancos y accionistas, lo enfocamos simplemente en los bancos, en la deuda, o sea, costo de auditor, cambio de auditor en 13 países y el impacto sobre la percepción de los bancos, sobre el costo de la deuda para estas empresas. Bueno, esta es la típica estructura de los artículos de investigación, que es la estructura que utilizaré durante esta exposición del seminario. Motivamos el estudio, que termina en el enunciado del objetivo principal. Luego, basados en la literatura, hablamos de nuestras expectativas y las hipótesis que planteamos. Se explica la metodología utilizada para llegar a unos resultados que se exponen y se concluye. Bueno, pongámonos de acuerdo en una cosa, en que tanto la independencia como la calidad de la auditoría justifican un cambio de auditor. ¿Por qué? Porque la familiaridad entre la empresa y el auditor pone en peligro la calidad de la información y de pronto la opinión del auditor no está basada en la realidad. El auditor simplemente querrá complacer a su cliente ya que están tan familiarizados. Por ahí dicen que uno no le muerde la mano a quien le da de comer. Y por otro lado tenemos la calidad de la auditoría, que es muy importante en el sentido de que ella ayuda a la transparencia de la información y cuando la información es más transparente, se puede tomar decisiones basadas en información mucho más útil. O sea que la independencia y la calidad de la auditoría juntos ayudan a la transparencia de la información, a la utilidad de la misma para tomar decisiones de inversión y para disminuir la simetría de información entre los proveedores y los usuarios de información financiera. La dirección del cambio de auditor debería importar. Bueno, de acuerdo con la literatura, tenemos dos grupos de auditores, que son los grandes versus los pequeños o los otros auditores. En los grandes tenemos en este momento los cuatro principales muy conocidos: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG y Ernst Young. Todos los demás auditores se meten al otro grupo. Entonces, dos tipos de auditores versus cuatro tipos de posibles cambios. Tenemos en primer lugar el cambio ascendente, cuando la empresa despide a un pequeño auditor y lo reemplaza por uno grande. Tenemos cambios laterales de auditores entre grandes y entre otros. Y cambios descendentes, cuando la empresa cambia uno grande por uno pequeño. Con estos cambios de entrada, la empresa ganaría en independencia, o sea que la relación cliente-auditor se renovaría. En cuanto a ganar en calidad, eso ya dependería de la calidad del auditor y del entorno donde la auditoría se lleve a cabo. Es algo que tenemos que medir de forma empírica. Un cambio de auditor puede indicar diferentes cosas. Puede ser percibido como una buena noticia por el banco si este cambio indica transparencia en la información financiera o independencia de la relación entre auditor y cliente, o también podría indicar malas noticias en caso de que el banco perciba un aumento del riesgo de la información, o sea, que la información reportada de ahí en adelante por el cliente sea engañosa. El cambio de auditor. ¿Quién decide romper la relación? Eso también puede ser o el cliente o el auditor o los dos. Es algo que es difícil para uno como investigador saber. Y también, igualmente, es difícil saber exactamente la razón para cambiar de auditor, pero es bueno tener en mente la amplia gama de posibilidades. Por ejemplo, una compañía en crecimiento tal vez
quiera contratar un auditor de mejor calidad para que su credibilidad en el mercado aumente. O sea que esa es una razón muy valiosa y muy buena para cambiar de auditor. También podría ser que el auditor actual sea muy caro y que la empresa quiera economizar recursos, contratando entonces a un auditor menos costoso. También hay infinidad de conflictos entre clientes y auditores que nunca sabremos de qué se tratan. También podría ocurrir que el cliente quiera actuar de forma oportunista, manipulando la información financiera que se reporta y quiera que el auditor le siga el juego, pero el auditor quiere cuidar su reputación. Entonces dirán, no, terminemos la relación. Otras empresas contratarán auditores más flexibles, más laxos. Entonces esto se llamaría como una compra de opinión para evitar opiniones con salvedades en el futuro. Devolviéndonos un poco en el tiempo, volvamos a España, a nuestra muestra española, en la cual habíamos encontrado unos resultados muy alentadores. Resulta que en España los cambios de auditor ascendentes y laterales entre grandes auditores estaban asociados a un menor costo de la deuda. Tal y como esperábamos, para los bancos en España, que una empresa contratara a un gran auditor era buena noticia, o sea que se reflejaba en un menor costo de la deuda. Pero en España había unas características del contexto institucional muy importantes que obviamente determinaban estos resultados. Resulta que en España, por un lado, los auditores tienen un riesgo reputacional muy bajo, o sea que no importa lo que ellos realmente hagan, no serán juzgados tan duramente como en otros países. Los auditores aquí no tienen un incentivo para comportarse especialmente de forma muy ética. Y por otro lado, las relaciones entre auditores y clientes eran demasiado largas. Resulta que en empresas del IBEX 35 tenían relaciones de más de 20 años con sus auditores. Esto obviamente va en contra de la independencia. Y cuando la independencia se erosiona, la calidad de la auditoría puede disminuir. O sea que de entrada, un cambio ya podía ser una buena noticia por cuestiones de independencia. Bueno, con estos resultados en mano, los enviamos para una revisión amigable y la revisión amigable nos dijo, su estudio tiene resultados interesantes, sigue siendo muy local y además, por favor, fíjense en un nuevo estudio que fue justamente publicado la semana pasada, que es sobre cambio de auditor y costo de la deuda en Estados Unidos. Y este estudio era el de Francis y sus coautores Hunter, Robinson y Yuan, que publicaron en el 2017 Auditor Changes and the Cost of Bank Debt en nada más y nada menos que en The Accounting Review, una revista muy bien rankeada, A+, en el ranking ABS, la envidia de cualquier investigador. Bueno, resulta que estos autores encontraron que en Estados Unidos los cambios de auditor estaban asociados a un mayor costo de la deuda. Todos los cambios de auditor, sin importar el signo de la dirección, los ascendentes, los descendentes y los laterales, todos aumentaban el costo de la deuda. O sea que para los bancos en Estados Unidos, solamente el hecho del cambio de auditor, sin importar la dirección, era una mala noticia que se reflejaba en un aumento del costo de la deuda. Para nosotros, obviamente, estos resultados irían en contra de la intuición, pero los autores dijeron que en Estados Unidos, por sus características especiales, estos cambios eran procesos muy costosos que hacían que los bancos percibieran que iba a aumentar el riesgo de información y por tanto decidieran aumentar el costo de la deuda. Bueno, dijimos, tal vez estos resultados son muy válidos para Estados Unidos, pero no son generalizables para el resto del mundo. Nosotros, de hecho, tenemos evidencia de que en España
funciona distinto. ¿Por qué más bien no hacemos un estudio que abarque más países europeos y vemos a ver si efectivamente esto tiene alguna relación con los resultados que se encontraron para Estados Unidos? O sea que aquí tuvimos una muy buena oportunidad de investigación. Entonces nos preguntamos si los resultados de Estados Unidos, de Francis et al., se mantendrían para el resto de países, por ejemplo, en Europa. ¿Qué haría a Estados Unidos diferente de Europa para que los resultados fueran tan extraños, tan diferentes? Entonces, ¿qué es lo que diferencian a estos países? Y bueno, después de hacer muchas pruebas, de mirar muchos indicadores, nos dimos cuenta de que la respuesta estaba en el marco institucional, que son las características legales, económicas, políticas, financieras de los países que hacen que todo funcione de forma distinta. Vimos que había una variable en particular que hacía que Estados Unidos se diferenciara del resto de países, que es lo que se llama el costo de responsabilidad o costo legal o de litigio para una persona o una empresa. Vemos, por ejemplo, aquí que para el Reino Unido tiene de lejos el mayor valor para este costo de responsabilidad, que es 1,06% del Producto Interno Bruto, que está bien alejado del de Holanda, que es solamente 0,40%, para un promedio de Europa de 0,63% en este costo de responsabilidad. Vemos que todos estos valores no son ni siquiera comparables con el de Estados Unidos, que es de 1,66%, que aún está muy lejos de Canadá, que se esperaría que por ser vecino se parecería, pero ni aún así. Entonces vemos que esta característica del costo de responsabilidad tan alto en Estados Unidos lo hace muy diferente de todos los países. O sea que, por ejemplo, la probabilidad de irse a un juicio en Estados Unidos, de tener que pagar daños a terceros, es muchísimo más alta que en otros países. Por lo tanto, por ejemplo, los auditores se tendrían que cuidar mucho más de no ir a hacer algo indebido, porque los costos de responsabilidad o de litigio son súper altos en Estados Unidos. Además, en Estados Unidos, los costos de empezar o terminar una relación con un auditor son muy altos, son súper altos por esto del costo de la responsabilidad. Por lo tanto, las empresas y los auditores en Estados Unidos tendrían un incentivo muy fuerte para mantenerse unidos el mayor tiempo posible. O sea que un cambio de auditor en este país de entrada le diría al banco que ya sea el auditor o el cliente están muy desesperados por terminar su relación y esto no es buena señal. Esto pueden ser malas noticias y por lo tanto el banco se cuida a sí mismo y aumenta el costo de la deuda para cubrir ese riesgo. Ya que tenemos 13 países en la muestra, a nivel intraeuropeo también debemos considerar diferencias institucionales entre los países. Bueno, después de mirar muchos indicadores que determinan las diferencias institucionales, encontramos que hay dos particulares que tienen más influencia sobre la relación entre el cambio de auditor y el costo de la deuda. Estos son el nivel de protección al inversionista y la solidez de la auditoría y los estándares de reporte de información financiera. Aquí solamente como por mostrar la estadística, vemos que los países anglo, Irlanda, Estados Unidos y Reino Unido tienen los mayores valores de protección al inversionista, mientras que los países nórdicos tienen mayores valores de la solidez de la auditoría y los estándares de reporte de información financiera. También vemos que los países que más sufrieron con la crisis del 2008, España, Portugal, Grecia, Italia, son los que tienen menores valores en ambos índices, asimismo como Rusia. A Estados Unidos lo ponemos simplemente por motivos comparativos y para mostrar que no se encuentra en ninguno de los extremos. Está siempre
metido en el rango y, por ejemplo, en solidez de auditoría y estándares está muy en la mitad del rango. Aquí. Entonces, el objetivo de este estudio es investigar el impacto de los tipos de cambio de auditor en el costo de la deuda a nivel europeo y cómo el marco institucional influye en la relación entre estas dos variables. En nuestro caso, el marco institucional está definido de manera global a través del costo de responsabilidad que nos permite diferenciar Europa de Estados Unidos y a nivel intraeuropeo mediante la protección al inversionista y la auditoría y los estándares de reporte de información financiera que nos permite diferenciar los 13 países europeos de la muestra. Este costo de responsabilidad nosotros no lo medimos ni lo incluimos en el modelo. Es simplemente un supuesto inicial que nos permite distanciarnos de Estados Unidos y justificar nuestras expectativas contrarias a los resultados obtenidos por Francis et al. Esta relación positiva entre cambio de auditor y costo de la deuda para ponerla en duda en el contexto europeo. Entonces revisamos literatura sobre bancos, sobre riesgo de información, tipo de auditor, cambios de auditor y costo de la deuda. Y confiamos en su consenso generalizado de que los grandes auditores o los Big N están relacionados con una mayor calidad de información y auditoría, con un menor costo de la deuda y con reacciones más positivas del mercado. Esperamos todo lo contrario para los demás auditores, que sea menos calidad de información, más costo de deuda y reacciones más negativas del mercado. Entonces esperaríamos que una empresa que haga un cambio ascendente no solo gane en independencia, sino también en calidad de auditoría. Y por el contrario, si el cambio de auditor es descendente, mejoraría únicamente la independencia, más no la calidad de la auditoría, que de hecho podría disminuir. Entonces, déjenme enunciar las dos hipótesis iniciales. H1A, los cambios de auditor ascendentes están asociados con un menor costo de la deuda y H1B, los cambios de auditor descendentes están asociados con un mayor costo de la deuda. En la literatura también se ha dicho que el contexto institucional, es decir, las características particulares de cada país, influyen en la percepción de un mismo evento, por ejemplo, en la percepción de un cambio de auditor por parte de los bancos. Estas características de cada país, por ejemplo, están mostradas en términos de legalidad, de cumplimiento de la ley, impunidad, ética, importancia de la auditoría, desarrollo del mercado financiero, etcétera. Pero nosotros encontramos tres factores importantes que influyen en la relación entre cambio de auditor y costo de la deuda. Estos factores son, en nuestro caso, el costo de responsabilidad, la solidez de auditoría y los estándares de información, de reporte de información financiera y la protección al inversionista. En Estados Unidos, dados los altos costos de responsabilidad, además del grado de desarrollo de este país, de entrada se sobreentiende que los auditores hacen bien su trabajo, lo tienen que hacer bien porque si no correrían muchos riesgos, así que un pequeño auditor no tendría por qué ser diferente de un gran auditor, ya que de todos se esperaría lo mismo. Por el contrario, en un país donde los costos de responsabilidad son menores, como en los países europeos, por ejemplo, los auditores, sobre todo los de menor reputación, podrían estar tentados a relajar sus exigencias, mientras que los grandes seguirían intentando cuidar su buen nombre. Como dije anteriormente, el costo de responsabilidad es un supuesto inicial que nos permite explicar por qué para Europa tenemos expectativas contrarias a los resultados estadounidenses.
Además del costo de responsabilidad, que claramente diferencia a los países europeos de Estados Unidos, nos enfocamos en dos aspectos que juegan un papel clave en la reducción de la asimetría de información entre las empresas y los bancos. Primero, en la solidez de la auditoría y los estándares de reporte de información financiera. Esto se refiere al uso de estándares y de prácticas contables y de auditoría para producir información financiera confiable, transparente y oportuna. De aquí se derivarían preguntas como, por ejemplo, ¿en qué clase de ambiente se valoraría más la contratación de un gran auditor? Tal vez en uno donde la solidez de la auditoría y de los estándares sea menor. Bueno, eso no lo sabemos. Entonces, por eso formulamos una hipótesis sin dirección, que es la H2A, la respuesta de los bancos a los cambios ascendentes o descendentes de auditor depende de la solidez de auditoría y de los estándares en el país. En ambientes de mayor protección al inversionista, hay un mayor cumplimiento de las leyes y unas consecuencias mucho peores para los auditores cuyos clientes reporten información engañosa. Entonces, los auditores en esos ambientes le temerían mucho más a las sanciones de los agentes reguladores, siempre y cuando estos les comprueben responsabilidad civil o criminal. Entonces, esto le daría a los auditores un incentivo para aumentar su calidad eh, de auditoría y asegurar una calidad de resultado mucho mayor. O sea que si partimos del supuesto de que hay diferencia entre los grandes y los demás auditores, cabría esperar también que el nivel de protección al inversionista determinara su comportamiento y la percepción que de ellos tuvieran los bancos. Entonces, de acuerdo con este análisis, planteamos nuestra última hipótesis, H2B, que es la respuesta de los bancos a los cambios ascendentes o descendentes de auditor depende del nivel de protección al inversionista en el país. Así como en la anterior hipótesis, esta hipótesis no le ponemos dirección porque no sabemos exactamente cómo será el impacto, pero sospechamos de que lo habrá. La base de datos que utilizamos es de empresas no financieras cotizadas en 13 países europeos durante el periodo 2007-2016. Los datos fueron sacados de la base de datos llamada Compustat para Europa, o sea que no contiene información de Estados Unidos, por lo cual no pudimos comparar Estados Unidos en la muestra. Entonces los 13 países son, como están en esta tablita, el Reino Unido, Irlanda, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Francia, Portugal, Italia, Grecia, España y Rusia. Nuestra variable dependiente es el costo de la deuda, que lo calculamos usando información del estado de resultados y del balance general. Cogemos el interés que se paga por la deuda, y lo dividimos por la deuda a corto plazo sumada más la deuda a largo plazo. Las variables independientes principales que usamos son los 4 tipos de cambio de auditor, el ascendente, el descendente y los dos laterales, dos indicadores de marco institucional, o sea, la protección al inversionista y la solidez de la auditoría y de los estándares de reporte de información financiera, y luego 8 interacciones entre los 4 tipos de auditor y los dos indicadores. O sea que con estas variables podemos ver si las hipótesis que planteamos se cumplen o no. Y en las variables de control tenemos las que se utilizan normalmente en la literatura para medir otros factores de riesgo de las empresas que pueden afectar las relaciones que se quieren estudiar. Entonces, la edad de la empresa, cuántos años lleva cotizada en la bolsa, la antigüedad, el tamaño en activos, variación de los activos, apalancamiento y apalancamiento al cuadrado, porque resulta que esta función tiene una forma de U o de U invertida dependiendo de cómo se mire, pues, sino que hasta cierto punto el apalancamiento debería ser bueno y después de cierto punto demasiado apalancamiento ya no es tan bueno. El ROA, que
a ver la productividad de los activos de la empresa, la liquidez, el tipo de auditor, si la empresa tiene pérdidas o no durante un año, los intangibles de la empresa que también son un factor de riesgo, las cuentas por cobrar, variación en venta y distancia a la quiebra con un indicador que se llama Altman, Z. Y así es como luce nuestro modelo. Tenemos el costo de la deuda medido de tres formas diferentes. El costo de la deuda en el año T, la variación del costo de la deuda entre los años T-1 y T, y la variación entre los años T-1 y T+1 para mostrar el efecto a más largo plazo de los cambios de auditor sobre el costo de la deuda. Hacemos la regresión de cada una de estas tres variables en función de todo este grupo de variables explicativas. Las que están en azul son los diferentes tipos de cambio de auditor. En rojo tenemos las variables institucionales. En verde tenemos las interacciones entre estos dos grupos de variables. Y las negras son las variables de control. En esta tabla número 1 tenemos la distribución de observaciones por país, auditor y año. De aquí es importante resaltar el número de observaciones que tenemos, 21.626, impresionante, ¿no? Y de estas, la mayoría, o una gran parte, casi el 32% proviene del Reino Unido. Es importante también aclarar que si quitamos el Reino Unido de la muestra, los resultados no varían mucho, o sea que eso es bueno. Estas observaciones vienen de 3.658 empresas diferentes y en esta columna tenemos la participación de los grandes auditores por país. Vemos que en todos los países ellos auditan la mayoría de las observaciones, con excepción de Grecia, donde solamente auditan el 36% de las observaciones y en este país tienen mayor presencia los demás auditores. PricewaterhouseCoopers audita el 22% de nuestra muestra, o sea que es el auditor con mayor participación en la muestra. Y las observaciones se distribuyen relativamente de forma homogénea a través de los años 2007 y a 2015 por lo menos. Para el 2016 las observaciones son más poquitas. En esta tabla de descriptivos estadísticos tenemos para cada una de las variables el número de observaciones, la media, la desviación estándar, los valores mínimo y máximo y los percentiles 25, 50 y 75. Esta información es calculada habiendo previamente cortado las colas de los datos al 5% a nivel superior e inferior para podernos deshacer de los datos atípicos. Bueno, y en esta otra tabla tenemos variables dicotómicas que tienen valores de 1 y 0. Podemos ver que aquí los diferentes tipos de cambio de auditor y cuántas veces aparecen con respecto al total de observaciones. O sea que el 22% de las observaciones contienen un cambio de auditor. Es importante ver que este evento tiene una frecuencia relativamente alta. El cambio de auditor que tiene mayor frecuencia en esta muestra son los cambios de auditor descendentes, con un 8.12% de las observaciones, seguido por los cambios ascendentes con un 7.06%. Vemos que el 77% de las observaciones están auditadas por grandes auditores y que el 29% de las empresas durante un año reportaron pérdidas en su estado de resultados. Y aquí esta es la parte que a mí más me gusta de la estadística en estos trabajos. El problema de la endogeneidad, el famoso sesgo de endogeneidad de las regresiones o la condición bajo la cual una variable explicativa o independiente está correlacionada con el término de error. Bueno, esto puede sonar muy técnico, pero de verdad que tiene implicaciones muy importantes. ¿Qué podría pasar
relacionado con la endogeneidad. ¿Cuál es el producto de esto? Hombre, que la endogeneidad causa estimaciones inconsistentes, inferencias incorrectas, problemas de causalidad, causalidades inválidas, conclusiones engañosas de la investigación, interpretaciones inapropiadas de la teoría y hasta coeficientes con el signo equivocado. O sea que siempre hay que tener cuidado con este problema y buscar mecanismos para minimizarlo lo que se pueda. Es imposible deshacerse totalmente de la endogeneidad. Hay tres fuentes de endogeneidad. Tenemos primero la heterogeneidad no observada, que ocurre cuando un componente del modelo que tiene naturaleza variable es tratado de forma constante en el modelo. Por ejemplo, cuando una empresa es tratada de forma constante independientemente de los años. La empresa no es la misma año tras año. Eso mismo ocurre también a veces con el tratamiento de las industrias. La segunda fuente de endogeneidad es la simultaneidad, que se refiere a que no sabemos a ciencia cierta si A es la causante de B o B es la causante de A. O sea que este problema de causalidad es simultaneidad. Y de la endogeneidad dinámica, que a veces las variables explicativas que estamos utilizando dependen de valores pasados de la variable que queremos explicar. O sea que es finalmente un problema de causalidad en el tiempo. Bueno, y entonces aquí estos son los tres modelos que utilizamos para cada una de las regresiones. Por ejemplo, cogemos el costo de la deuda en el año T y hacemos la regresión utilizando cada uno de estos modelos para ver si tenemos resultados robustos. El primer modelo que utilizamos es el OLS, o de mínimos cuadrados ordinarios, que es el típico modelo que todos los revisores quieren ver, aunque este modelo sufra de todas las tres fuentes de endogeneidad. Listo, entonces para hacer felices a los revisores, reportamos el OLS y al ladito le ponemos el modelo de efectos fijos, que es un modelo que sí considera el carácter individual de las observaciones, o sea que hace frente por lo menos a la primera fuente de la endogeneidad. Y al lado del de efectos fijos tenemos ya el modelo más potente, el modelo generalizado de los momentos, GMM, que es mucho más eficiente que los dos anteriores y hace frente a las tres fuentes de endogeneidad mencionadas. Por cuestiones de espacio no mostraré acá las variables de control, sino las variables de interés, que son las del cambio de auditor, las institucionales, los índices institucionales y las interacciones. Me enfocaré únicamente en los resultados que muestran signos consistentes y significativos para los tres modelos, por eso de la robustez. En esta primera tabla de regresiones vemos una relación negativa y significativa entre el cambio ascendente de auditor y el costo de la deuda. O sea que las empresas que cambian un auditor de menor calidad por uno de mayor calidad están asociados con un menor costo de la deuda, tal y como se esperaba. El coeficiente positivo y significativo de esta interacción indica que hay diferencias en el cambio de auditor en países con mayor o menor solidez de auditoría y estándares. Parece que el costo de la deuda es mayor para las compañías que mejoran su auditor en países donde la solidez de la auditoría y los estándares es mayor. O sea que parece que juega un papel importante esta interacción. En esta tabla, que tiene como variable dependiente la variación del costo de la deuda entre los años T-1 y T, es decir, antes y justamente después del cambio del auditor, se ve que el costo de la deuda de las empresas que mejoraron de auditor decrece, lo cual es bueno. Y en esta última tabla, que tiene como variable dependiente la variación del costo de la deuda entre los años T-1 y T+1,
es decir, antes y un año después del cambio de auditor, vemos que la interacción entre los cambios ascendentes y la protección al inversionista es negativa, significativa y consistente entre los modelos. Así que los efectos deseables de un cambio ascendente de auditor se ven un tiempo después en países con mayor protección al inversionista. Bueno, y también les quería mostrar, así por curiosidad, qué pasó con las variables de control. Aquí muestro un resumen de las variables de control que fueron significativas de forma constante durante todos los modelos, de forma consistente. Tenemos que las empresas que incrementaron sus activos están relacionadas con un costo de la deuda que es menor y decreciente en el tiempo, como se podría intuir. Las empresas que se endeudan de forma razonable, de forma saludable, también gozan de un costo de la deuda menor y decreciente, al contrario de las empresas que se endeudan demasiado, un endeudamiento que ya no es saludable, que se refleja en un mayor costo de la deuda que es también creciente. Las empresas que reportan pérdidas en su estado de resultados están, como podría esperarse, relacionadas con un costo de la deuda mayor y creciente, y las empresas que están más lejos de la quiebra se podría esperar que estuvieran relacionadas con costos de la deuda menores y decrecientes. Y los resultados nos permiten sacar las siguientes conclusiones. Primero, las percepciones de los cambios de auditor por parte de los bancos son diferentes en Europa y en Estados Unidos. Tal vez los resultados de Estados Unidos son válidos solo allí y no son generalizables para el resto del mundo. Segundo, estas diferencias dependen de algunas características del marco institucional, como el costo de la responsabilidad o costo legal, el grado de protección al inversionista y la solidez de la auditoría y los estándares de reporte de información financiera. O sea que el marco institucional importa. Y tercero, en Europa el papel del auditor es relevante o sigue siendo relevante para los usuarios de la información financiera y los cambios ascendentes de auditor son buenas noticias. Tal vez en Estados Unidos el auditor siga siendo una mera formalidad que no agrega tanto valor como en Europa. Podríamos decir que este estudio tiene las siguientes tres contribuciones principales. En primer lugar, aportamos a la escasa literatura sobre los impactos del cambio de auditor en el costo de la deuda. Segundo, este trabajo es un complemento al estudio previo para los Estados Unidos, hecho por Francis y sus coautores, que tiene resultados diferentes. Fuera de Estados Unidos no se sabe nada hasta el momento sobre la forma en que los bancos perciben los diferentes tipos de cambio de auditor. Y tercero, proponemos que el marco institucional como tal es un factor determinante de estas diferencias. Y por supuesto, también tenemos que reportar las limitaciones de este estudio, por lo menos las principales, ¿no? Primero que todo, desconocemos el motivo de la ruptura de la relación entre el cliente y el auditor. Esto definitivamente sería muy importante para determinar la percepción que el banco tenga de la ruptura. Tampoco sabemos quién le terminó a quién, a diferencia de Francis et al, que sí pudieron controlar esto, aunque salió siendo una variable insignificante para el modelo. La segunda limitación que reconocemos es que nuestra variable dependiente, el costo de la deuda, es una aproximación y la calculamos con los datos de los reportes anuales y podría de pronto no capturar exactamente el interés pagado por los préstamos. Francis et al tienen información mucho más sofisticada a nivel bancario, a nivel de préstamos. Eso no lo tenemos nosotros. Y para futuras líneas de investigación se nos ocurriría, tal vez, que alguien pueda hacer un experimento entrevistando a los administradores, a los managers de los bancos para ver las respuestas
a los diferentes tipos de cambio de auditor y determinar el impacto en las condiciones de los créditos, o sea, cómo variarían las tasas de interés y los plazos. Bueno, y esto ha sido todo por mi parte en el proyecto de cambio de auditor y costo de la deuda en diferentes marcos institucionales. También quería agradecerles una vez más por estar conectados y pasar parte de su valioso tiempo viendo este video. También muchísimas gracias otra vez al profesor César Augusto por haberme invitado a ser parte de este seminario financiero. Y bueno, por favor mantengamos el contacto. Si tienen alguna inquietud o alguna sugerencia, escríbanme a este correo margarita.mejia_licosova@uni-tubingen.de y conversamos. Bueno, un abrazo, chao, suerte. Doctora Margarita, muchas gracias por compartirnos esos temas tan interesantes y que tanto enriquecen la investigación en nuestro contexto. Esas experiencias hay que contarlas. Es importante también para nuestros estudiantes esa socialización que usted hace porque les permite ver los enfoques y cómo se maneja pues también el tema de investigación y los hallazgos tan importantes que uno puede encontrar cuando hace investigación. De ahí la importancia de investigar. Nuevamente muchas gracias también a quienes nos acompañaron en este video, a quienes nos han asistido. Recuerden que pueden dejar en el chat sus comentarios, inquietudes y de ser posible yo también le remitiré a la doctora para que de ser posible nos conteste esas inquietudes y podamos resolverle a nuestros seguidores esas dudas que puedan tener. Les deseo una feliz noche y espero que nos podamos seguir viendo en este ciclo del Seminario Financiero prontamente. Hasta luego.